¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Esta vez vamos a ver el lenguaje algebraico. Pero tenemos que definir bien, ¿no? Tenemos que recordarnos, retroceder un poquito. Para tener claro el lenguaje algebraico, tenemos que tener bien claro lo que es el lenguaje numérico. El lenguaje numérico es aquel que usamos en las operaciones aritméticas, en las que solo usamos números. Tenerlo siempre presente. Ahora, el lenguaje algebraico es aquel que sirve de letras, números y signos de operaciones, para así expresar estas informaciones matemáticas. Tenerlo bien presente, por favor. En otras palabras, el lenguaje algebraico es cuando nosotros hablamos de un número desconocido o un número cualquiera. Lo representaremos con un literal. El literal que podemos utilizar puede ser X, puede ser A, puede ser B o puede ser M. ¿Sí? Muy atentos, ¿ah? No, eso no quiere decir que solamente estas letras puedo usar cualquiera de las letras, pero comúnmente nosotros utilizamos la letra X, ¿ok? Eso es lo común que nosotros utilizamos. Entonces, prohibido olvidar. En estos momentos escogimos la letra X, ya que ella va a representar un valor desconocido. Ok, vamos a ejercitar. Si nos piden un número, ¿nosotros qué vamos a colocar? De acuerdo al lenguaje algebraico. A ver. Exacto. Vamos a colocar la letra X. Avanzamos en el siguiente. Si nos piden un número más 12. ¿Escucharon bien, no? Si nos piden un número más 12, ¿qué vamos a colocar en el lenguaje algebraico? A ver. Acuérdense, un número, tenemos la X, que es la parte incógnita. Nos está pidiendo aquí un número más 12. ¿Qué debemos colocar? Exacto. Debemos colocar la X. ¿Ok? Y nos dice claramente más. Más. Y nos dice 12. ¿Ok? Entonces un número más 12 representado algebraicamente es así. Ahora nos piden 7 más un número. Cuando nos pide 7 más un número y debemos llevarlo al lenguaje algebraico, ¿qué vamos a hacer? Primero nos dice 7, colocamos 7, nos dice más, colocamos más y nos dice un número. Debemos recordar que es un número cualquiera, un número desconocido. Y este número cualquiera, a este número desconocido, nosotros le llamamos X. ¿Ok? Tenerlo presente. Avanzamos. Nos dice otro ejercicio. El doble de un número. El doble de un número. Atentos. El doble de un número. Al momento que nos dice el doble, nosotros asignamos directamente el 2 de un número. Este número, ¿lo conocemos? No lo conocemos. Y todo lo que no conocemos, siempre se va a colocar la letra X. Y esta sería la respuesta. ¿Ok? Avanzamos. Avanzamos. Dentro de lo siguiente, nos indican el triple de un número. Si tenemos el triple de un número, ¿qué pasó con lo anterior? Cuando nos decía doble, colocábamos el 2 con una X porque no conocíamos ese número, era desconocido. En este caso nos dice el triple, vamos a colocar el 3 y como no conocemos el número, colocamos la letra X. Tenerlo presente, por favor. Luego nos dicen 4 veces un número. Ok, así es, correcto. Es 4. Como desconocemos este número, es X. Y esta sería la respuesta referente al lenguaje algebraico. A ver, vamos a ver ahora el cuadrado de un número.
Cuando nos dicen el cuadrado de un número, tenerlo bien presente, por favor, ¿sí? Podemos ver el cuadrado de un número. Cuando es el cuadrado de un número, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer esto, ¿no? Ah, no, es que nos está diciendo el cuadrado de un número. ¡Ey, ojo! Eso no vas a hacer, ¿ok? Eso es incorrecto. ¿Sí? Eso es incorrecto. Cuando nos habla, cuando nos da esta oración para llegar al lenguaje algebraico, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a coger el número que desconocemos, ¿ok? Colocamos aquí, número que desconocemos, y lo elevamos al cuadrado, ¿ok? Ahí ya puede decir que es el cuadrado de un número, ¿ok? Ahora vamos a la suma de dos números. ¿Cómo es la suma de dos números? Efectivo, sí, porque son dos números que nosotros desconocemos. En este caso vamos a colocar X y Y porque son dos números desconocidos. Si fueran dos números iguales conocidos, ya no colocaríamos X y Y, sino que colocaríamos X y X, ¿sí o no? Porque serían dos números iguales. Pero no son dos números iguales, sino que son dos números desconocidos, y nosotros vamos a colocar XY, es decir, X más Y. Y cuando nos dice la suma de dos números es X más Y. Muy atentos aquí, ¿eh? El siguiente dice el producto de dos números. Muy atentos. En el lenguaje algebraico, cuando nosotros hablamos de producto, nos referimos a lo que es la multiplicación, ¿ok? Cuando hablamos de producto nos referimos a la multiplicación. Nos dice el producto de dos números, es decir, yo tengo aquí un número y tengo otro número, ¿ok? Y estos dos números debo multiplicarlos. Por lo regular se coloca un punto. En ese punto está indicando que hay un producto o una multiplicación. Ok, avanzamos. Nos dice la siguiente, la diferencia de dos números. Como ya sabemos que cuando nos habla de dos números es porque son dos valores desconocidos. Como son dos valores desconocidos, nosotros colocamos X, y como nos indica diferencia, tenemos que tener en cuenta que en el lenguaje algebraico la diferencia es la resta, ¿no? Y colocamos X menos Y. La diferencia de dos números en el lenguaje algebraico es X menos Y. Avanzamos. Tenemos el cociente de dos números. El cociente de dos números, ¿ok? En el lenguaje algebraico vamos a colocar, como dice que son dos números, tenemos X y tenemos Y, ¿ok? Pero nos está diciendo que es algo cociente. Cuando es algo cociente se refiere a una división. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar X sobre Y, que sería lo adecuado porque está representando una división. Ahora aquí tenemos el cubo de un número, ¿ok? Ya sabemos que un número es desconocido, colocamos inmediatamente el X y hacemos recordatorio cuando nos tocó el cuadrado de un número. Cuando nos tocó el cuadrado de un número nosotros colocamos 2, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Pero esta vez tenemos el cubo de un número. Como tenemos el cubo de un número, nosotros vamos a colocar X al cubo, ¿ok? Ahora tenemos un número disminuido en 4 unidades, ¿ok? Un número disminuido en 4 unidades. Ya sabemos que nos indica un número, desconocemos el número, ya sabemos que estamos trabajando con la letra X, disminuido. Al momento de disminuir, nosotros ya se nos viene a la cabeza, no, disminución, eso es resta, ok. En 4, nos está diciendo en 4, entonces sería ese el resultado, un número disminuido en 4 unidades. Ahora tenemos un número más su consecutivo, ok.
Tenemos un número más su consecutivo. Ya sabemos que un número desconocemos, colocamos directamente la X. Como nos está diciendo más, colocamos el signo más y nos dice su consecutivo, es decir, el consecutivo de X. En este caso, el consecutivo de X siempre va a ser X más 1. Tenerlo presente, por favor. Vamos al siguiente. El siguiente, disculpe la redundancia, nos dice el cuadrado de la suma de dos números. Repito, el cuadrado de la suma de dos números. ¿Qué vamos a hacer allí? Nos dice claramente que ahí existe una suma de dos números que desconocemos. Entonces nosotros colocamos X y colocamos Y, ¿sí? Porque es la suma de dos números que desconocemos, colocamos el signo más. Pero también nos dice el cuadrado, ¿ok? Al momento que nos expresa el cuadrado, nos está dando la orden que nosotros lo encerremos en paréntesis y lo elevamos al cuadrado, ¿ok? Así sería el lenguaje algebraico, X más Y elevado al cuadrado. Avanzamos. Ok, correcto. Ahora estamos en la mitad. Se me ha ido aquí. Ok. Estamos en la mitad de un número. Ok. En la mitad de un número. ¿Cómo vamos a llevar al lenguaje algebraico? Primero nos dice un número. Nosotros desconocemos ese número. Nos está indicando la mitad. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer allí? La mitad de ese número. La mitad de un número es X sobre 2. ¿Correcto? La mitad de un número se representa X sobre 2. Recordemos que la X es el número desconocido. ¿Ok? Luego vamos a la tercera parte de un número. La tercera parte de un número. Aquí nos está indicando que un número lo llevemos a la tercera parte. Y así sería X sobre 3. Ok, mis estimados. Este sería el último. El doble de un número más el triple de otro es igual a 8. Ok. Este lenguaje ordinario lo tenemos que llevar al lenguaje algebraico. Vamos nuevamente. El doble de un número. Hagamos por partes, ¿sí? Puede ser que la oración esté larga, pero tranquilamente lo podemos hacer por partes. Aquí nos dice el doble de un número. Nosotros lo hacemos por partes. Ok. Si nos dice el doble de un número, nosotros vamos a colocar doble, porque ya sabemos que el doble va a ser 2. Nos indica un número. Vamos a colocar X. ¿Sí? Va siguiendo, ¿no? Ok, listo. Y nos dice también más el triple. Más. Entonces nosotros vamos a colocar más. ¿Ok? El triple de otro número. Es decir, nosotros vamos a colocar el triple y nos dice otro número. Vamos a recordar que es un número desconocido. No nos está diciendo igual número. Si fuera igual número colocaríamos la letra X, pero nos dice otro número. Entonces nosotros asignamos al otro número con la letra Y. Y nos dice también que es igual a 8. Entonces nosotros colocamos aquí igual a 8. Entonces, el lenguaje ordinario que dice el doble de un número más el triple de otro es igual a 8, nosotros le asignamos el lenguaje algebraico, que quedaría de esta manera: 2x más 3y igual a 8. Listo, mis estimados, un gusto que estén siguiendo las clases. Muy atentos, por favor. De mi parte, bendiciones. Cuídense.